En el presente video describiremos las características del elemento químico zinc, haciendo énfasis en sus funciones y en el mecanismo de absorción y metabolismo. El zinc es un elemento químico considerado oligoelemento o elemento traza debido a las concentraciones mínimas en las que se encuentra, pero considerado esencial para todos los seres vivos. Y después del hierro, el cual revisamos en videos pasados, es considerado el más importante oligoelemento. Y las concentraciones en que se encuentra ese elemento químico en un adulto son mínimas, aproximadamente 2 a 3 gramos, de los cuales la mayoría se encontrará en el hígado, en el páncreas, en los riñones, en los huesos y en los músculos. El zinc principalmente es un catión intracelular, el cual va a estar presente en cerca de 100 enzimas, que requieren a ese elemento químico para su buen funcionamiento. Y en el citosol va a estar unido a las denominadas metalosproteínas, siendo un porcentaje muy bajo el que se va a encontrar en estado iónico. Se considera que la ingesta de zinc es proporcional a la ingesta de proteínas, pero en algunas oportunidades, a veces por problemas socioeconómicos y otras por preferencias personales, los niños no consumen suficiente carne. Esto va a traer como consecuencia una deficiencia de zinc. Y la importancia del zinc en la nutrición humana y en la salud pública ha sido reconocida recientemente. Y es así que la deficiencia clínica de zinc en seres humanos fue descrita recién en la década de 1960, debido a estudios realizados en niños que presentaban desnutrición en regiones de Irán y en Egipto. Y se pudo observar que estos niños, que además presentaban pequeña estatura, anemia ferropénica, que está asociada a la insuficiente cantidad de hierro, y además presentaban retraso en la madurez sexual, mejoraban de manera considerable al suministrárseles un suplemento de zinc, llegando inclusive a crecer hasta 15 centímetros en un año. Y de esa manera, el consumo de dietas con baja biodisponibilidad de zinc, debido al alto contenido de ácido fítico, se asoció al enanismo nutricional adolescente en el Medio Oriente. Y la deficiencia de zinc no solo está limitada a la desnutrición o malnutrición de niños en países en desarrollo, ya que también han podido identificarse casos en escuelas de los Estados Unidos y de Inglaterra. El proceso de absorción y de excreción del zinc está regulado por diversos mecanismos homeostáticos que no están muy bien definidos aún. Pero es conocido que cuando la ingesta de zinc es pequeña, la absorción intestinal aumenta de manera intensa, mientras que las pérdidas por vía urinaria o intestinal se reducen. Y la absorción del zinc es muy parecida a la del calcio que ya revisamos en videos pasados, y se realiza básicamente por dos mecanismos. Y el primero de ellos está mediado por proteínas transportadoras, que es un sistema más eficiente cuando las concentraciones de zinc a nivel intestinal son más bajas, mientras que el otro mecanismo utiliza un proceso de difusión pasiva y es dependiente de las concentraciones del zinc. Y se conocen alrededor de 14 proteínas transportadoras del zinc, que están encargadas de regular la entrada y salida de ese elemento químico a la célula, y algunas de ellas reducen la concentración del zinc intracelularmente para favorecer su salida de la célula o almacenarlos en vesículas intracelulares, mientras que otras proteínas transportadoras aumentan la concentración intracelular del zinc, ya sea para promover la entrada del zinc extracelular o liberarlo de las vesículas que lo almacenan. Y en relación al mecanismo de absorción de ese elemento químico, tenemos que señalar que el zinc proveniente de los alimentos se absorbe mucho mejor en presencia de proteínas, debido a que los aminoácidos y pequeños péptidos sulfurados forman quelatos que van a favorecer su absorción. Pero también existen otros factores o elementos que pueden mejorar la absorción, como son la glucosa y la lactosa. Por otro lado, la absorción del zinc se va a ver disminuida cuando ese elemento químico se ingiere en presencia de ácido fítico y de fibra, y de elementos químicos como el cobre, que utilizan las mismas proteínas transportadoras,
y también del hierro y de elevadas concentraciones del calcio que secuestran al zinc y reducen su absorción. Y en las células de la mucosa intestinal, el zinc va a inducir la formación de ARN mensajero, es decir, va a favorecer la transcripción para que finalmente se sinteticen diversas proteínas. Una de esas proteínas es la metalotioneína, que es una proteína rica en cisteína que tiene una gran capacidad para fijarse a metales con capacidad fisiológica como el zinc, además del cobre y del selenio, pero también puede unirse a metales xenobióticos, que son metales extraños a nuestro organismo, como son el caso del cadmio, el mercurio y el arsénico, que reducen la absorción del zinc. Además, también se producen las denominadas proteínas ricas en cisteína o CRIP, que también tienen la afinidad por el zinc. Posteriormente, este zinc se va a unir a la albúmina, que es la principal proteína transportadora del zinc, aunque también puede hacerlo en menor medida la transferrina y la macroglobulina. Y la cantidad de zinc que pasa a la sangre depende no solo de su concentración, sino también de la concentración de la albúmina. Y una cantidad importante del zinc que está en la sangre se va a ubicar en los eritrocitos o glóbulos rojos, donde formará parte de la enzima anhidrasa carbónica, que cataliza la rápida conversión del dióxido de carbono y el agua a bicarbonato. Y otra parte del zinc es transportado hacia el timo, donde actúa como un cofactor de la hormona timulina, para que ésta pueda cumplir con su actividad biológica, teniendo un rol fundamental en el sistema inmunológico para la diferenciación de las células T. Y finalmente el zinc se depositará en otros órganos, como el hígado, los riñones, los músculos, los huesos, la piel y el cabello. Son varios aspectos del metabolismo celular que son dependientes del elemento químico zinc. El zinc desempeña funciones muy importantes en aspectos tales como el crecimiento y el desarrollo del individuo, la respuesta inmune, la función neurológica y la reproducción. Y a nivel celular, las funciones del zinc se pueden dividir en tres categorías, como son la función catalítica, la función estructural y la función regulatoria. Y en relación a la función catalítica tenemos que señalar que existen más de 300 enzimas que dependen del zinc para cumplir con su función catalítica en diversas reacciones de nuestro metabolismo. E inclusive se pueden encontrar enzimas dependientes del zinc entre todas las clases de enzimas que se conocen. Y en relación a la función estructural, el zinc juega un papel importantísimo en la estructura de las proteínas y de las membranas celulares. Y existe una estructura con forma de un dedo, por eso se denomina dedo de zinc, que participa en la estabilización de las estructuras de las proteínas. Por ejemplo, el cobre aporta la actividad catalítica a la enzima cobre-zinc superóxido dismutasa, mientras que el zinc desempeña una labor estructural fundamental. Y la estructura y la función de las membranas celulares también se ven afectadas por el zinc. Por ejemplo, la pérdida del zinc por las membranas celulares o las membranas biológicas va a incrementar la susceptibilidad al daño oxidativo y de esta manera deteriora su función. Por otro lado, y con respecto a la función regulatoria, se ha podido descubrir que las proteínas que están estabilizadas con el zinc regulan la actividad y la expresión de los genes al actuar como unos factores de transcripción, y lo hacen uniéndose al ADN e influenciando en la transcripción de algunos genes específicos. El zinc también interviene en la señalización celular y se ha encontrado que influye en la liberación de algunas hormonas y en la transmisión del impulso nervioso. Además, recientemente se ha descubierto que el zinc participa en la apoptosis, que es la muerte celular programada genéticamente, y es un proceso de regulación celular fundamental con consecuencias en el desarrollo y el crecimiento, como también en una serie de enfermedades crónicas.
Debemos de considerar además que la ingesta de ciertos nutrientes pueden interactuar de manera positiva o negativa con la absorción del zinc a nivel intestinal. Y entre ellos tenemos al cobre. Por ejemplo, si un individuo consume grandes cantidades de zinc por periodos de varias semanas, puede interferir con la biodisponibilidad del cobre. Y estas ingestas elevadas del zinc inducen a la producción de una proteína intestinal, la cual se une al cobre, y esa proteína es conocida como metalotioneína. Al unirse al cobre va a evitar la absorción de este elemento químico. Y sin embargo, la ingesta habitual del zinc no va a alterar la absorción del cobre, mientras que la ingesta elevada de cobre tampoco va a afectar a la absorción del zinc. Y por otro lado, el hierro suplementario, a diferencia de los niveles de hierro en la dieta, pueden interferir disminuyendo la absorción del zinc. Y esa interacción entre el hierro y el zinc es preocupante en el caso de la suplementación con hierro durante el embarazo y la lactancia. Y algunos expertos recomiendan la suplementación con zinc durante el embarazo y la lactancia en aquellas mujeres que consumen más del hierro elemental. Y para el caso del calcio se ha encontrado que los valores elevados del calcio en la dieta de los animales disminuyen la absorción del zinc, pero lo que no queda aún claro es si eso también sucede en los seres humanos. Y en relación al ácido fólico, la biodisponibilidad del folato. El folato es la forma en que el ácido fólico, esa vitamina, se encuentra en los alimentos, se va a ver incrementada por la acción de una enzima dependiente del zinc, y esto puede sugerir una interacción entre el zinc y el ácido fólico. Y el zinc y la vitamina A van a interactuar de diversas maneras. Una de ellas es que el zinc es un componente de la proteína de unión al retinol. El retinol es la vitamina A. Y esa proteína es necesaria para el transporte de la vitamina A en la sangre. Y el zinc también es importante y necesario para la enzima que va a convertir a la vitamina A o retinol en retinal. Y ese retinal es la forma de la vitamina A que es necesaria para la síntesis de una proteína denominada rodopsina. Y esa proteína que está en el ojo absorbe la luz y por lo tanto está involucrada con la adaptación a la oscuridad. Y la deficiencia de zinc está asociada con una disminución de la liberación de la vitamina A desde el hígado. Y esto puede contribuir a los síntomas de la ceguera nocturna que se presenta en la deficiencia del zinc. Y hablemos un poco de la deficiencia de este elemento químico. Los signos clínicos de la deficiencia de zinc fueron descritos por vez primera en niños de Irán y de Egipto y mostraban hipogonadismo, es decir, testículos u ovarios que presentaban o producían pocas o ninguna hormona sexual, acompañado de baja estatura, de una anemia moderada y de bajos niveles plasmáticos de este elemento químico. Y esa deficiencia es debido a la ingesta de cereales sin refinar y de pan negro, que tienen altos contenidos de fitanos y fibras, los cuales van a formar quelatos con el zinc y van a impedir su absorción. Y la anemia ferropénica que se observa en esos pacientes es debido a la mala absorción del hierro y por las mismas razones de la presencia de fitanos y fibras que van a formar quelatos con el elemento químico hierro, impidiendo su absorción. Y otros síntomas producidos por la deficiencia de zinc son la hipogeusia, que es la disminución de la sensación gustativa, un retraso en la cicatrización de heridas, la alopecia, que es la pérdida normal del cabello, y también la presencia de lesiones en la piel. Y en relación a la deficiencia severa del zinc, mucho de lo que se conoce al respecto de ese tipo de deficiencia ha sido por los estudios que se han realizado en individuos que han nacido con una alteración denominada acrodermatitis enteropática, y que es una alteración genética causada por un deterioro en la captación y el transporte de zinc, lo que va a ocasionar una deficiente absorción de este elemento químico durante la dieta. Y los síntomas característicos de esa alteración, la acrodermatitis enteropática, son la alopecia, la diarrea, la dermatitis sacral,
que es un tipo de dermatitis que afecta tan solo a la parte distal de las extremidades, y la dermatitis periorificial, que ocurre alrededor de los orificios de la cara, es decir, los ojos, la nariz y la boca. Y antes de que se conociera la causa de la acrodermatitis enteropática, los pacientes comúnmente fallecían durante la infancia. Y la terapia con zinc oral resulta en la remisión total de los síntomas en los pacientes, aunque debe mantenerse de manera indefinida en aquellos pacientes con el trastorno genético. Aunque es poco probable que la deficiencia dietética de zinc ocasione deficiencia severa de zinc en pacientes que no tengan el trastorno genético. Pero la mala absorción del zinc o las condiciones que incrementen la pérdida del zinc, como las quemaduras graves o las diarreas prolongadas, también pueden provocar una deficiencia severa del zinc. Y ese tipo de deficiencia severa también se ha descrito en individuos que están sometidos a un tipo de nutrición parenteral total sin zinc, es decir, alimentación intravenosa, y en aquellos pacientes que abusan del alcohol. Y por otro lado, en la deficiencia leve de zinc, al realizarse ensayos controlados de la suplementación del zinc de manera moderada, han demostrado que la deficiencia leve de zinc contribuye a la disminución en el desarrollo tanto físico como neuropsicológico, e inclusive puede incrementar la susceptibilidad de las infecciones en niños. Y para finalizar, revisemos las principales fuentes de este elemento químico. Las fuentes de origen animal son importantes como almacén del elemento químico zinc, por ejemplo los mariscos, las carnes rojas, huevos y vísceras como hígado, pero también podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, tales como los frutos secos y las legumbres, que son fuentes vegetales de zinc relativamente buenas. Y la biodisponibilidad de zinc, es decir, la fracción del zinc retenida y utilizada por nuestro organismo, es relativamente más alta en carnes, huevos y mariscos, debido a la ausencia de compuestos que inhiban la absorción del zinc, y por la presencia de aminoácidos como la cisteína y la metionina, que aumentan su absorción. Mientras que el zinc en los alimentos de grano entero y en las proteínas vegetales es menos biodisponible por la presencia del ácido fítico que ya hemos mencionado en este y en videos anteriores, y que es un compuesto que inhibe la absorción del zinc. Y algo importante que resaltar es que la fibra, que es de origen vegetal, puede ocasionar que solo el 20% del zinc se absorba. Y en los siguientes videos continuaremos la revisión de otros elementos químicos fundamentales para nuestro metabolismo.